7 de la mañana, 14 minutos. El doctor Mauricio Espinel, director de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, nos acompaña esta mañana vía videoconferencia. Con él conversaremos en estos siguientes minutos sobre esta nueva etapa del distanciamiento que tendrán que decidir ya en los próximos días, en las próximas horas, las autoridades de cada cantón en el país. Buenos días, doctor Espinel, gracias por acompañarnos. Buenos días, un abrazo afectuoso a toda su audiencia, a las órdenes. Muchas gracias, doctor Espinel, bienvenido. Bueno, ¿estamos realmente los ecuatorianos listos para dar paso a esta nueva fase dentro de la emergencia sanitaria, pasar del aislamiento al distanciamiento como han anunciado ya las autoridades? Mira, nosotros en epidemiología, yo soy epidemiólogo, manejamos el concepto de riesgo. No hay nunca perfección. Siempre hay un riesgo, mayor o menor. Lo importante es tener una idea, saber cuánto riesgo hay. Y me parece que el ejercicio del semáforo precisamente va dirigido hacia ese concepto. ¿Cuánto riesgo hay de que se dé un problema? Hay que tener claro que, ¿no?, he escuchado por ahí que vamos a detener el contagio del virus. Eso no existe. No se ha logrado en ninguna parte del mundo. Parar el contagio de una enfermedad respiratoria no es factible. La medida, la única medida que históricamente, ¿no?, se utiliza es el aislamiento. Pero yo les pregunto a las personas que dicen, no vamos a entrar el día de hoy o el día de mañana o el 4 de mayo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a haber esa situación perfecta? Entonces, precisamente lo que pretende el semáforo es medir algunos indicadores. ¿Cuál es la aceptación de la población de una zona, un cantón, una parroquia, hacia unas medidas específicas? ¿Cuál es la situación de contagio que existe en esa área específica? ¿Cuál es la situación de servicios de salud en esa área específica? Es decir, una serie de indicadores que nos permiten decir, aquí hay mucho riesgo, rojo, deben mantenerse las medidas que se han tenido hasta el momento. O ya se han superado algunos elementos. Hay que tomar en cuenta, y las autoridades locales tienen que decidir, que hay elementos claves en el amarillo o en el verde del funcionamiento, por ejemplo, de la salud. Solo en amarillo o verde se puede comenzar, por ejemplo, la consulta externa de las unidades. Yo, como director del IES, estoy esperando esa decisión para poder activar o no servicios de consulta externa. Y nosotros tenemos muchos pacientes que requieren ya su atención, de diabetes, de hipertensión arterial, ir programando de nuevo cirugías. Que necesitan que no ser se van a atendidos, dar ¿no? si es que no tenemos esa luz amarilla o esa luz verde. Entonces es una decisión difícil, yo estoy consciente de eso. Finalmente todos decidimos qué hacer. Uno de los elementos fundamentales es integrarme a la base de la pirámide de prevención, que es distanciamiento. ¿Y qué quiere decir distanciamiento? Los mexicanos utilizan una figurita de una chica, ¿no? Una chica que está con los brazos abiertos. Entre mis manos hay 1,5 metros y se llama Susana. Por todos lados está circulando esta figura de Susana. Susana distancia, 1,5 metros. Cuando yo salgo a la calle, utilizar una mascarilla o alguna forma de cubrir la boca, puede ser un pañuelo. No necesariamente mascarilla N95 con un superfiltro. Cubrir la boca. Tercer lugar, lavarme las manos. Cuarto lugar, si estoy con síntomas, no salir de mi casa. Mira, nosotros los salubristas estamos felices, porque finalmente se habla de salud pública. Estamos todos pendientes de la salud pública. Habíamos relegado la salud pública a un segundo plano. El gobierno anterior inclusive acabó con la red de epidemiólogos a nivel nacional. Y ahora, ¿cuánta falta nos hacen? El gobierno anterior acabó con el Izquieta Pérez en Guayaquil. Y ahora, ¿cuánta falta nos hace? Entonces, lo importante, lo fundamental es retomar estos conceptos de salud pública, de higiene, de trabajo en equipo, de exigir
salud ocupacional en las empresas, Así es. de limpiar nuestra casa, etcétera. Doctor Espinel, sin duda también este tema atraviesa por un fuerte compromiso ciudadano para lograr que este paso a una nueva fase dentro de la emergencia sanitaria finalmente pueda reducir el riesgo de contagio. Ahora, ¿qué es lo que están mostrando las cifras que han compartido las autoridades en las últimas horas? ¿Cómo se comportará la enfermedad o cómo se espera que se comporte la pandemia en el caso de nuestro país en las siguientes semanas, en el próximo mes, puntualmente en el mes de mayo, en el mes de junio? Hace poco el ministro de Salud mencionaba que hasta el día 120, contado a partir del primer caso, se esperaría, si la gente, si las personas no asumen un compromiso fuerte, que el 60% de la población contraiga el virus y que aproximadamente el 1% o menos del 1% fallezca a causa de esta enfermedad. ¿Es posible evitar ese escenario que nos ha comentado el ministro de Salud en días anteriores, doctor? ¿Cómo no? Mira, yo no sé cuáles son las fuentes, los análisis que ha hecho el ministro, pero lo que tenemos en términos de ciencia es que cuando se dio el evento, se inició en China, ellos hicieron un estudio muy cuidadoso de cómo se comportó allá en China. Y lo que se mostró es que 80% de las personas más o menos tuvieron un cuadro leve, que hay muchos asintomáticos, y personas que se infectan y no tienen síntomas. Y probablemente ellos serían los que más distribuyen el virus en la comunidad. Y luego que un 10% más o menos requería una atención médica más compleja, de mayor nivel, un médico, por tanto. Los otros pues pueden manejarse en su hogar o van a requerir una atención mínima. Y finalmente un 5% requiere atención de cuidados intensivos. ¿Qué es lo que podemos analizar nosotros? Lo que pasó en nuestro país. Tuvimos una suerte de situación muy compleja en Guayaquil, en donde la curva subió muy rápido de contagiados y tuvimos un importante número de fallecidos. Con esa situación nosotros podemos medir, ¿no?, cómo se comportó la epidemia en nuestro país. Y luego entonces, en ese momento, justo el 13 de marzo, se instalaron las medidas, ¿no?, de control, lo que se llaman intervenciones no farmacológicas, ¿no? Con todo lo que tenemos, toques de queda, se suspendió el transporte aéreo, suspendió el transporte terrestre, se pidió que se mantenga la cuarentena. Con eso se logró, ¿no?, disminuir los contagios y ahora vemos que la curva en todas partes, y nosotros hacemos un acompañamiento diario con las estadísticas de nuestra institución del IES, ¿no? Y entonces tenemos los datos desde el mes de marzo, día por día. ¿Qué ha pasado con las emergencias en nuestros hospitales, por ejemplo? ¿Qué ha pasado con los fallecidos en todos los puntos del país? ¿Qué ha pasado con los ingresos hospitalarios, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos? Lo que estamos viendo, y esa es la evidencia que se requiere, lo que vemos es que hay una disminución continuada. A mediados de abril hubo un pequeño pico de repunte de atenciones. Entonces, el punto es que tenemos datos interesantes que nos permiten acompañar el proceso de la epidemia. El doctor Luan, decano de medicina de Singapur, uno de los países en donde mejor se ha manejado el tema, lo que nos dice es, tenemos que acostumbrarnos a vivir con este problema. Tenemos que ir en un proceso de desacelerar medidas y volverlas a acelerar. Desacelerar medidas y volverlas a acelerar. Yo entiendo el temor que tienen de tomar decisiones en muchas partes, pero finalmente van a tener que llegar a eso. Lo importante es que, como decía antes, se releve la salud pública y se tenga la capacidad de medir cómo se comporta, para que apenas haya un brote, por ejemplo, en una empresa, poder reconocerlo y enseguida tomar las medidas que corresponden, hacer la vigilancia epidemiológica activa, hacer el aislamiento de los potenciales casos, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que trabajar en salud pública, ese es el mensaje.
De acuerdo, doctor Espinel. Estamos ya cerrando esta entrevista. Hay algunas inquietudes ciudadanas, sobre todo consultan y quieren saber cuándo se retomarán estas consultas externas a través de las dependencias de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es muy importante saber, porque como usted mencionaba, hay muchas personas que necesitan sus atenciones en distintas especialidades y ahora, con esta nueva fase de la emergencia, estas consultas se podrían retomar bajo ciertos cuidados. ¿Qué es lo que ustedes esperan desde la Seguridad Social para retomar todas estas atenciones médicas directas hacia los ciudadanos? Como dije hace un momento, dependemos de la decisión de los alcaldes para retomar esas actividades. Sin embargo, como IES, nosotros venimos trabajando duro, no solo en los hospitales centinelas COVID que tenemos, sino en toda nuestra red, atendiendo emergencias y también atendiendo a domicilio gracias a este proceso que hemos iniciado de fortalecer el primer nivel. Imagínate que tenemos 14,000 entregas de medicamentos a domicilio de nuestros TOAS, de nuestros chalecos rojos. Hemos hecho 140,000 llamadas a nuestros pacientes crónicos, a nuestros pacientes con enfermedades catastróficas, a ver cómo están. Hemos hecho 6,000, más de 6,000 atenciones a domicilio, médico a domicilio. Esto gracias a todos los programas que se establecieron con el liderazgo del doctor Paul Granda. Entonces nosotros estamos trabajando, estamos tratando de suplir el hecho de que no tengamos funcionales nuestros puntos de atención por el tema de las medidas que se han tomado, ¿no? Hasta que nos digan, tienen la libertad de comenzar a planificar consulta externa y nosotros iniciaremos ese proceso con toda la fuerza, con todo el alma. De acuerdo. Muchas gracias, doctor Espinel, por la información compartida en este espacio. Siempre a las órdenes, ha sido un gusto. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Mauricio Espinel, director de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por explicarnos el escenario que vive el país frente al tema de la emergencia sanitaria que se encuentra la enfermedad presente en el país ya desde hace más de 40 días. Vamos a una pausa.